Gracias. Vamos a continuar ahora con otro tema que además está, como lo hemos dicho, on fire. América Latina, bueno, Iberoamérica está on fire en los temas que tienen que ver con el mundo laboral. La pandemia nos llevó a conocer algo que ahora se llama nómadas digitales. La pandemia nos llevó a conocer ahora una área que es el home office. Ya muchos países están empezando a regular los derechos laborales de los trabajadores en casa. Ya hay distinta normatividad en Argentina, Brasil, España, México, Centroamérica, algunos países con el tema de la regulación laboral de los trabajadores que hacen home office. Pero también el tema on fire tiene que ver con la creación de sindicatos y todo el tema de seguridad social para las plataformas que pertenecen a la economía colaborativa. Nunca los temas laborales habían estado tan al borde de la reflexión como en el mundo digital. Por esa razón, no podía faltar en este tema de derecho digital tener a un laboralista que no solamente es un hombre curioso, sino que es un hombre que se ha aproximado al tema digital con mucha responsabilidad, con muchas ganas, además de querer encontrar los retos de una sociedad industrial, laboral, que se enfrenta a los nuevos paradigmas de una sociedad digital y nuevos modelos de negocio y nuevas cadenas de valor. Quiero presentarles a ustedes a Rick Landero, un abogado mexicano, laboralista, presidente y director general de Landero y Asociados, que es un experto en el mundo laboral digital. Rick, querido, la pantalla es tuya. Adelante. Gracias, desde luego, a Jorge por la invitación, a DPL por el foro tan excelente y la acogida que tenemos de las universidades iberoamericanas y de externado, que desde luego nos permiten llegar a un gran foro. Es muy enriquecedor el foro, las ponencias y, como ha señalado muy bien Jorge, la provocación intelectual que hemos tenido a partir de los distintos tópicos y temas que se han tocado. Yo quisiera abonar la mía en el tema de la cuestión laboral. Y lo voy a hacer en tres sentidos. Uno, explicando cómo se encuentra el mundo laboral. A mí me parece que esto empieza con una frase muy simple. Esta década que sigue es la década del trabajo y está obviamente insertada en la parte digital. Entonces, ¿cómo se encuentra realmente el mundo del trabajo en este momento? Pues con la realidad pandemia y post-pandemia. En pandemia tuvimos 350 millones de despedidos en todo el planeta en una cuestión de meses, algo que jamás había experimentado la humanidad y que, sin embargo, obviamente viene a enseñar una circunstancia muy delicada del mundo del trabajo. Viene a ser de la mano con una realidad que también nos chocó, que tiene que ver con el tema de la seguridad social. ¿Qué hicimos con la seguridad social en el mundo? Que nos colocó en todos los países del hemisferio, ante la realidad de que como trabajadores no teníamos una seguridad social que nos pudiera realmente amparar a todos en un universo. Entonces, tenemos esta circunstancia de despidos que no se ha recuperado y que obviamente ha generado también el trabajo informal. También tenemos la resaca digital. Jorge Negrete ha hecho varios artículos, uno en particular donde él ha explicado precisamente cómo se han dado estos despidos en Google, en Amazon, en Twitter, en Spotify, donde pareciera que hay ahí un desbalance o una circunstancia que está enseñándonos el mundo digital también. Es decir, que se acopla a una realidad laboral del planeta. Los temas de desigualdad. Tenemos propuestas mundiales como el incorporar impuestos a la riqueza, el tema de los salarios. Hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que están implementando apoyos sociales, y el tema del conflicto social. Jamás había tenido Estados Unidos, después de la huelga de hace 10 años en General Motors, un movimiento sindical tan importante como el que está teniendo en este momento. Y tenemos en Inglaterra, en Francia, en España, tenemos en varias partes del planeta manifestaciones del mundo laboral. Y por eso, en todo este conglomerado complejo, es que yo insisto, el tema laboral es el tema de esta década. Es, sin duda, la pandemia quien vino a sacudirlo. Y entonces, ¿cómo se inserta este mundo laboral en el tema digital? Se inserta en su realidad concreta de dos circunstancias fundamentales que hay que entender.
el mundo laboral se rige por el mundo formal y el mundo informal. En el mundo formal están los trabajadores que tienen seguridad social y prestaciones de ley, y en la informalidad se encuentran todos los demás trabajadores. En este mundo de la formalidad, ahí están todas las empresas de tecnología también. Si trabajas en Google, te van a dar de alta en el Seguro Social y te van a pagar tus vacaciones. Si trabajas en una empresa de tecnología que conecta a Internet, vas a tener una formalidad. Pero está este otro mundo que implica casi el 60% de los trabajadores, sobre todo en Latinoamérica, que es esos trabajadores que no tienen ninguna protección. Y aquí es a donde también hoy está apareciendo esta otra realidad digital, por ejemplo, del trabajo de las plataformas, del trabajo de las empresas de reparto, de Uber, de Didi, de Rappi, y que sin duda empieza a generar un gran choque, un conflicto que aquí ya lo había planteado el senador de Colombia, la regulación de Uber, ¿no? Que estamos en esta circunstancia. Hoy mismo yo me encuentro en Cancún, ayer hubo un conflicto con los taxistas porque no se llega a resolver, ya lo plantearon que ha sucedido en España, en Barcelona, en distintas partes del planeta. Entonces, todo este mundo que les estoy platicando, que se ve como caótico, que se ve como complejo, es el que va a tener que migrar a un espacio donde además lo digital está inyectando un gran potencial de desarrollo. Y aquí se nos están presentando 3 escenarios que voy a dejar aquí como provocación, sumándome a Jorge, para que empecemos a reflexionar sobre hacia dónde entonces tendrá que ir lo laboral en unión con lo digital. Y hablo del primer escenario, el escenario, vamos a llamarle Elon Musk, que es a donde Elon Musk ha planteado que la sociedad va a llegar a un tal grado de conectividad que realmente ahora sí la productividad mecánica va a poder tener una gran independencia y que no va a haber tanto empleo para los trabajadores y para la sociedad. Y entonces, por ejemplo, en este primer escenario haciendo futuro, ¿no? Futurismo respecto a lo laboral, se está hablando de un ingreso universal, que tendríamos que migrar hacia esta parte de observar y cómo vamos a dar para que la sociedad se sostenga. Ya no va a tener la sociedad toda en su conjunto trabajo, porque lo digital realmente ahora sí va a tener una gran fuerza en lo mecánico y en lo productivo. El segundo escenario, que es el de Henry Ford, que es el hombre máquina. Es decir, seguiremos todavía, a pesar de lo digital, teniendo una estructura laboral del hombre máquina, que ese es el gran choque que estamos teniendo en todos los países. Por eso es que no nos cuadra que haya un repartidor de Uber o un repartidor de Rappi que no tenga un patrón y que no tenga un salario y que no tenga prestaciones y que no tenga seguridad social, pero que esté trabajando de alguna manera. Y esto es lo que está brincando en todos los países. ¿Qué vamos a hacer? Porque sin duda también es una opción para emplear a toda esta masa que está hoy teniendo una gran dificultad para encontrar trabajo formal. Entonces, este segundo escenario es el escenario Henry Ford, así le llamaremos, que es cómo va a lograr estructurar su construcción laboral a estas nuevas realidades. Va a seguir arrastrando la misma dinámica del hombre máquina, es decir, el hombre que pertenece a una fuente de trabajo, que tiene una jornada, que tiene un horario fijo y un escritorio o una máquina donde está laborando, para poder considerarlo trabajador o no. Ahí va otra gran duda de cómo puede llegar a ser. Entonces ya hablamos del escenario Elon Musk, donde no va a haber ya empleo para todos, pero se habla ya de opciones como el ingreso universal. El otro es el de Henry Ford, y el tercero, que voy a dejar aquí, es el de la SSO, la Seguridad Social Universal, que para mí puede ser una de las opciones, que es el dislocar la seguridad social del trabajo, porque ese es uno de los grandes temas que se encuentran hoy en el debate en los distintos países para establecer y decir,
es que este repartidor de alimentos o el chofer de Uber, si choca y se pega o se cae, no hay nadie que vea por él. Pero si hubiese una seguridad social universal, probablemente no tendríamos ya esa discusión, porque todos los ciudadanos de un país tendrían esa seguridad social. Ya ha habido planteamientos, en México ha habido planteamientos de esto, y que obviamente podría ser el otro escenario posible para poderle encontrar cabida a estos cambios tecnológicos, a esta maraña laboral con las que inicié la plática y que se inserta lo digital, se insertan de manera diagonales los cambios tecnológicos, pero que entonces, cuando nosotros pensemos en ese futuro laboral, tenemos que hoy plantearnos y cuestionar cuál va a ser, porque si no tenemos una brújula, si no tenemos un camino final de a dónde vamos a llevar lo laboral, estamos dando palos de ciego. Un país regula Uber, otro país no lo regula, un municipio sí regula, otro municipio lo hace distinto, pero no sabemos a dónde queremos llevar al ser humano en su futuro laboral, en el entorno digital. Insisto, va a ser a un ingreso universal, como lo planteamos Elon Musk, va a ser a una estructura laboral tradicional de Henry Ford, o va a ser hacia una seguridad social universal. ¿Cuál es? Para que vayamos discutiendo los futuros y tengamos claro, y entonces sí podamos instrumentar proyectos y planes que no sean parches de la realidad laboral a la realidad digital, como ha pasado también en muchas regulaciones. Por ejemplo, hablo de la regulación del teletrabajo, que se elabora porque estamos en pandemia, hay que sacar una ley de teletrabajo, pero es una ley de teletrabajo en la estructura Henry Ford, por ejemplo. Entonces, ¿cómo cabe, no? ¿Dónde entra? Para que realmente podamos entonces sí mirar a la parte tecnológica que puede aprovechar estas oportunidades enormes de desarrollo hacia otras visiones, pero son cambios políticos, sociales, económicos y hasta estructurales de la sociedad. Cuando hablamos de una oportunidad, de una seguridad social universal o de un ingreso universal, estamos hablando de otros cambios de otra humanidad, pero tal vez esa va a ser la humanidad a la que nos vamos a topar y hay que empezar a discutirlo. Hay que empezar a discutir esos fines a los que vamos a llegar y no nada más la oportunidad de resolver lo inmediato de lo digital. Esa sería mi propuesta y desde luego mi provocación, Jorge, en este foro para todos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por su presencia y muy buena explanación. Te agradezco una vez más por estar con nosotros.